Muy bienvenidos sean todos ustedes a nuestra conferencia Avanza. Quisiera darles una muy cordial bienvenida y más que nada, para comenzar, además de escuchar muy brevemente sus expectativas, quisiera por favor que me dijeran en dónde están. Si pudieran rápidamente decirnos de dónde nos están escuchando. Eso es muy interesante porque verdaderamente no deja de sorprenderme la facilidad que nos da esta posibilidad de vernos y escucharnos de Bolivia, de España, de México, de Monterrey, Distrito Federal, San Luis Potosí, Texcoco. Qué interesante, ¿no? A mí me sorprende. Quizás son los años, ¿verdad? Que no son muchos, he de decirles, pero las cosas cambian muy rápidamente. Pues muy bienvenidos sean todos ustedes, vamos a iniciar, ¿ok? Bueno, pues en la conferencia de ahora se llama Implementando una PMO que genere valor y es un tema sumamente interesante, ya hemos tratado este tema en otras ocasiones. Así es que su participación, sus dudas, sus experiencias muy concretas, porque tenemos poco tiempo, nos van a servir mucho para pues, enmarcar este tema, que es un tema sumamente interesante. Yo soy María Eugenia González, estoy a cargo de la Dirección Académica de Avanza y bueno, pues vamos a iniciar. Muchos ya nos conocen, no voy a ser muy breve en esto, ya lo he presentado en varias ocasiones. Somos una empresa consultora que tenemos operación en México y en España. Nos dedicamos a la gestión profesional de proyectos y nuestro modelo pues implica la integración de tanto gestión profesional, y hoy tomaremos mucho este tema de lo que es la gestión profesional de proyectos, que no puede ser sino a través de habilidades gerenciales y un enfoque sustentable que podemos tener éxito en proyectos. Necesitamos ser hábiles para lograr tener una misma visión con el equipo de proyecto. No existen proyectos que valgan la pena que se hagan por una sola persona. Entonces, mientras más complejo sea el proyecto y más grande sea, más importante es que las personas desarrollemos habilidades gerenciales y directivas para comunicarnos, manejar conflictos y demás. Nosotros tenemos la certificación REP ante el PMI. La certificación REP se otorga a quienes dan capacitación y consultoría en gestión de proyectos y están alineados a las mejores prácticas del PMI y tienen una calidad de clase mundial. Garantizamos todos nuestros servicios están garantizados y eso nos permite, bueno, pues tener ya una larga lista de clientes. Algunas asociaciones están en su pantalla, con la Universidad San Antonio en Murcia, con la Universidad de Anáhuac del Sur, que acabamos de terminar un diplomado muy interesante, con el capítulo Madrid del PMI y el capítulo Sinaloa. Estamos formando un capítulo aquí en Querétaro, el capítulo Bajío. Y bueno, pues algunos de nuestros clientes, aquí están, muy rápidamente se los muestro. Algunas son organizaciones de México, otras son organizaciones internacionales, de servicios, de manufactura, de finanzas, eh, algunas publicaciones. Nuestro libro afortunadamente tiene mucho éxito y está siendo vendido en varias, de hecho se ha tomado ya en algunas instituciones de educación media superior y superior para servir de guía para fortalecer la gestión de proyectos, y eso nos parece excelente porque la competitividad en parte está basada en una buena gestión de proyectos. Muy bien, pues vamos a iniciar con el tema de lo que es una oficina de proyectos y cómo esto puede implementarse para generar valor. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Ya hemos hablado del tema en otras ocasiones porque pues el tema sigue así y seguirá siendo. Los proyectos son complejos, la situación actual es compleja. En cada país vivimos cosas diferentes. Aquí en México les puedo decir que el año pasado fue un año que tenía muchas esperanzas, mucho crecimiento. De repente empieza a bajar el precio del petróleo y nosotros, que somos un país muy petrolero, pues empezamos a tener problemas. Y ahorita empieza a haber conflictos por varias partes, por varias razones, pero los proyectos se hacen más complejos. ¿Por qué? Porque hay menos recursos y hay muchas necesidades y entonces competimos por menos porcentaje de crecimiento. Ahí estamos todos queriendo competir, competimos con los pocos recursos que tenemos por hacer más cosas. Entonces, es un grave problema que no haya una gestión de proyectos adecuada, porque los recursos son menos, las metas son más. Los clientes empiezan a no sentirse satisfechos y además somos más exigentes como clientes. Antes pedíamos algo y estaba bien. Hoy en día
todos nos podemos dar cuenta que al ser clientes pedimos más y si no nos gusta nos cambiamos con gran facilidad. Y además lo queremos así, simplemente como pedimos el café, antes había café negro o café express, un tipo de café y ahora simplemente cuando vamos a ver todas las opciones que hay, cuando pedimos café, cuando compramos leche, cuando compramos pan, es impresionante. Cuando compramos un auto, todas las funcionalidades que hay, pues hace que seamos cada vez más exigentes. Y bueno, finalmente esto representa que para alcanzar tus metas tienes menos dinero, tienes menos recursos y menos tiempo y requieres más resultados si quieres competir. Entonces, esta situación que la vivimos todos de alguna manera, de un lado o de otro, como clientes o como proveedores, nos obliga un poco a buscar una mejora. Fíjense que les comparto que tuve una conferencia, una entrevista con una empresa con la que vamos a empezar a trabajar. No, lo comparto con ustedes porque finalmente los datos como que son los mismos, ¿no? Un directivo es una empresa constructora que es de las que les ha ido muy bien, o sea, hay mucha gente a la que le va muy bien en el mundo, a ellos les ha ido muy bien, están creciendo muchísimo, en los últimos 3 años han crecido al 100 o 200%. Ahorita ya son una empresa mucho más grande. Y bueno, pues tienen varias inquietudes porque, bueno, al ser una empresa constructora, hacen naves industriales y aquí, esta zona de Querétaro es una zona de México que se está desarrollando muchísimo y está creciendo muchísimo, tienen mucho trabajo. Sin embargo, bueno, pues tener mucho trabajo y tener además financiamiento y demás, tienen socios que tienen dinero, es la parte linda de su historia. El problema está que al crecer y crecer rápido, entonces se enfrentan a que no es tan fácil mantener esa calidad y esa rentabilidad que solían tener. Entonces, estos son, en resumen, lo que nos pide. Quisiera él que todos hablaran el mismo idioma en proyectos. Y lo comparto porque son los síntomas internacionales, o sea, todo mundo nos pasa. Cuando hay más de 2 líderes de proyecto, lo que sucede es que cada quien tiene su estilo. Y pueden ser buenos, ambos, pero cada quien lo gestiona diferente. Entonces dice, yo quisiera que aquí todos en mi organización hablaran el mismo idioma porque ven el costo que tiene, que al no entender lo mismo, se rehace mucho y se desperdicia bastante. Quiero despertar pasión, responsabilidad y liderazgo en el equipo. Esa parte que hablábamos de habilidades gerenciales y directivas, de crear esta cohesión, porque los proyectos se hacen con personas que trabajan en un equipo por un momento y de repente desaparece el equipo y se vuelve a formar un equipo diferente para otro proyecto y eso es en 6 meses, en 8 meses, en un año y queremos que la gente se responsabilice y se apasione y después ya, bueno, gracias por haber participado y next, el siguiente proyecto, ¿no? Esto no es tan fácil, es un tema muy cultural, como vamos a seguir viendo, ¿no? Y quiero organizar al equipo en estructuras y procesos comunes. Quiero que tomen más o menos el mismo rumbo, quiero cuando vea un reporte de avance que le entienda, porque tal persona lo hace de una manera, tal otra lo hace de otra manera. ¿Eso le suena familiar? ¿Les suena parecido a lo que podrían querer sus clientes, ustedes mismos? Si fuera su dinero, ¿no les suena familiar? Pues es totalmente lo que vivimos todos. Lo vivimos en cualquier parte del mundo y ahora qué interesante que seamos de diferentes países, con diferentes culturas, con diferentes industrias, porque eso es lo mismo. Empieza a crecer. Si no sabes hacer algo relacionado con tu industria, vas a desaparecer rápido. Si sabes hacerlo y te esfuerzas muchísimo por hacer tu producto o tu servicio muy bien, vas a crecer y eso es maravilloso. Sin embargo, al crecer, no siempre vas a crecer tan rápido y te vas a enfrentar a estos problemas. ¿Ok? Si tienes mucho éxito como ellos, que están creciendo muchísimo, se enfrentan a esto, un tema de cultura, un tema de procesos que pareciera que no es tan importante, porque nuestro producto está bien y porque sabemos hacer muy bien nuestro trabajo, pero esto sí te detiene y sí te genera costos y retrabajo que al final terminan no siendo competitivo, ¿no? Entonces, bueno, pues las empresas empiezan a centrarse en los proyectos. Ya en otras ocasiones hemos hablado de esto, pero termina siendo la esencia de muchas cosas. Antes el porcentaje que se asignaba de recursos a proyectos era mucho menor. Había industrias que eran especialmente operativas. O sea, las industrias de manufactura pues tienen un componente operativo muy importante. O sea, muchos de sus recursos se van a la operación.
Pero estas industrias que sean muy operativas cada vez se tienen que ir más hacia proyectos. Y que no digamos de las proyectizadas, como lo que es la construcción, como es la consultoría, como son muchas de estas industrias en donde vendemos proyectos. Nosotros vendemos proyectos, por ejemplo. Entonces, el tema es los proyectos, finalmente, una organización centrada en proyectos requiere de manera obligada una cultura efectiva, prácticas que la gente cuando llegue ahí diga, así somos, así hablamos, así nos comunicamos, así podemos gestionar recursos, así podemos gestionar conflictos. Entonces es una forma de ser que en otro lado es diferente y que aquí cuando llegas entras en esta forma de ver las cosas, en esta forma de trabajar que es efectiva. Eso es una ventaja competitiva difícil de copiar. La gestión del talento es algo indispensable. Gestión de talento les puedo decir que es la diferencia, porque tener a la mejor gente es complejo, pero retener a la mejor gente y que esa mejor gente quiera estar ahí y además comparta sus recursos, es decir, lo que tiene en la mente, eso no es fácil, ¿eh? Que tengan gente talentosa en su equipo porque tengan buenos sueldos o porque los tengan de alguna manera detenidos ahí, no les va a asegurar que tengamos éxito. O sea, mucha gente tiene muchísima experiencia, ha visto muchas cosas y la cultura tampoco ayuda, todo esto está mezclado a que se pueda realmente compartir el talento y sobre todo una persona muy buena, si no se siente cómoda en un lugar, se va a ir, pero tal cual, ¿eh? Se va inmediatamente. Entonces, el arte está en traer a la mejor gente, retener a la mejor gente y hacer que todos participen para que compartan su conocimiento y sigan aprendiendo. Lo que es importante se gestiona y el talento y el conocimiento es importante, por lo tanto se requiere gestionar. Y finalmente esto se hace a través de procesos efectivos, que como pueden ver, esto pues tiene mucho que ver con la necesidad de este directivo, que como les digo, es la necesidad del mundo. Es algo bastante común escuchar cosas así. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? A veces no saben que así se llama, pero de alguna manera quieren implementar una institución que les permita de alguna manera hacer que esto sea la forma de trabajar, que esto se convierta en cultura y de alguna manera, le llamen o no así, terminan implementando algo así como una PMO, una oficina de proyectos, que de acuerdo al PMBOK es una estructura organizacional que estandariza los procesos de gobierno, que es decir, el cómo se hacen las cosas, procedimientos, políticas y demás, relacionados con proyectos y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. ¿Ok? Entonces, esta PMO a veces le llaman centro de excelencia, a veces es una persona que integra información y tiene diferentes funciones, como vamos a ver, tiene diferentes autoridades, diferentes responsabilidades, pero aquí el punto está en que se está integrando esta función. Yo no veo fácil que alguien pueda implementar una cultura de eficiencia si no hay alguien que sea el responsable de que eso suceda. A todos nos puede preocupar, a todos nos puede interesar, pero el directivo está preocupado por algunas cosas, los líderes de proyecto están preocupados por sus proyectos y este que es un proyecto es importante que tenga dueño, que alguien se haga cargo de esto. Y eso pues he visto gente que ya conoce un poco más el tema y se convence, pero cuando no lo conocen mucho, en verdad les da pánico. Se imaginan que van a crear un elefante blanco, que va a ser un departamento que quién sabe qué va a ser, ¿no? Y entonces, como no, siempre han vivido sin eso, como que creen que pueden seguir viviendo sin él. Yo creo que sí es importante institucionalizar esto en una PMO, en una oficina de proyectos, en alguien que no necesariamente es un departamento con mucha gente. Dependiendo del número de proyectos, del tamaño de los proyectos y la dificultad de los proyectos, pues será el nivel de la gente y cuánta gente se requiere o cuántas horas. Yo he visto lugares en donde con una persona asignada medio tiempo se puede lograr por lo menos integrar la información. Entonces, bueno, ¿por qué implementaríamos una PMO? ¿Para qué? ¿No? Entonces, quien está más inmerso en el día a día, lo que le gustaría de implementar una PMO sería, pues, como he comentado hasta ahora, y integrar las funciones, ¿no? Entonces, estarían pensando en funciones. ¿Qué tipo de funciones se les ocurre que puede implementar de manera centralizada una estructura como una PMO?
¿Qué funciones creen que deberían centralizarse? Hablando de este tema de gestión de proyectos. Y si pueden escribir en el chat, se los agradeceré. Me gustaría escuchar sus opiniones. Estándares de métodos, de formatos, información crucial. La información puede ser la diferencia. Formatos de reportes, perfecto. Pues sí estamos hablando de lo mismo. Control presupuestario, estupendo, que a todos nos preocupa el control del dinero, ¿verdad? Documentación base, que esto nos puede servir para estos formatos, seguimiento a pequeños y grandes proyectos, entregables, mayor control, plan de capacidad, eso es muy importante y bien complejo, ¿eh? ¿Cuántos recursos tengo y entonces cuánto puedo hacer? A veces porque lo puedo pagar, creen que lo podemos hacer y muchas veces se autorizan los proyectos en base al presupuesto y no se hace con base en presupuesto, se hace con base en tu capacidad real, ¿no? Asegurar la calidad, los desvíos o diferencias que hay, brechas, biblioteca de lecciones aprendidas. Miren, estamos hablando mucho de lo mismo, se ve que todos vivimos este problema, ¿verdad? El seguimiento a los beneficios y a la rentabilidad por completo. Muchas veces lo que se busca es centralizar funciones. Entonces se piensa en una PMO y se centralizan funciones, ¿no? Proyectos de inversión, miren, se les ocurren muchas cosas, ¿eh? Determinar portafolio, la gestión de portafolio. Algunos de estos, y que ya han comentado ustedes, muchas gracias, casos de éxito. Seguimiento a beneficios. En verdad hay veces que se autorizan los proyectos y aún en organizaciones muy grandes no hay quien le dé seguimiento a los beneficios. Esto se acaba el proyecto, pudo haber acabado a tiempo o no, pudo haber acabado en costo sí o no, se entrega el producto del proyecto y nadie voltea a ver de manera formal y organizada si cumplió lo que se esperaba o no. Sino solo los síntomas son los que nos van a jalar a ver qué tanto funcionó, pero no una revisión ordenada que te permita aprender. Eso, algo ahí por ahí se mencionaba, lo de lecciones aprendidas, casos de éxito, casos de fracaso, que me ayuden a aprender para que pueda yo mejorar la forma de optimizar el portafolio, la gestión de portafolio, por ejemplo, ¿no? Estándares y métodos, que ya hemos hablado, eso es lo típico. O sea, cada quien tiene su formato, cada quien tiene su formato de reporte, su formato generalmente las autorizaciones de presupuesto pues sí se tienen que controlar porque es lo que la gente controla, porque hay algún sistema, pero muchas otras cosas no. Entonces es terrible para un directivo o para el que le toca integrar la información porque pues, hay de todo tipo de formatos, de todo tipo de información, y esa información no es comparable, que esa es la parte grave, ¿no? Apoyo a project managers, a líderes de proyecto, directores de proyecto en España, aquí en México se le conoce como líderes de proyecto, porque director tiene una connotación más jerárquica, ¿no? Pero bueno, project managers, que finalmente los queremos jalar hacia una cultura que es la que nos interesa, ¿no? Nos interesa los planes de formación, súper importante. Este apoyo a Project Managers implica la capacitación, el desarrollo, la asignación, darles coaching, darles mentoring, porque es un trabajo bien complejo. La gestión de la estrategia. Hay PMOs ya de mayor nivel estratégico, en donde como parte de la gestión de portafolio es precisamente asegurarse que los proyectos ayuden a realmente implementar la estrategia. Los proyectos es el motor para lograr estrategia y éxito. Si aquí, Alain, comentas algo, sí, en relación a este punto, una pregunta. ¿Qué diferencia habría entre PMP? PMP es una persona que tiene una certificación que se llama Project Management Professional. Esa certificación la otorga el PMI. PMO es una oficina de proyectos, Project Management Office. Esa es una entidad o una función, precisamente. Entonces, sí son muy diferentes. ¿Ok? Es muy diferente y qué bueno que lo mencionas, Alain, porque pareciera algo básico, pero de hecho, hay una persona, una entidad que está promocionando un diplomado en PMI, y me llama la atención el nombre, diplomado en PMI, el concepto PMI, pues PMI es una organización, ¿no? PMO es el nombre de una función que pues, es el nombre de un departamento. PMI es el instituto, efectivamente. Trabajar de manera independiente podría ser PMO. Sí, puedes tú dar servicio de PMO, pero el PMO, Oficina de Proyectos, es precisamente quien hace la centralización de todo esto. ¿Ok? Entonces, bueno, la gestión de la estrategia es muy importante y muchas veces
se maneja centro de excelencia, una PMO. Mira, cada quien le llama diferente, Luis. Eso sí, creo que hay artículos, por ejemplo, Kersner, que es un gurú que tiene varios libros, le llama centros de excelencia, ¿no? Y centros de excelencia porque implica no solamente el integrar prácticas. Y vamos a tocar ese punto un poquito más con detalle. Tú puedes definir a dónde quieres llegar con tu oficina de proyectos. Yo quisiera nombrar oficina de proyectos, es una función que se le asigna a un grupo de personas o a una persona y tiene un rol diferente, porque tú como líder de proyecto, tu objetivo es que el proyecto termine en alcance, costo y tiempo adecuado con satisfacción del cliente. Si eres una PMO, si tu función es ser líder de una oficina de proyectos, tu trabajo es implementar la cultura. El proyecto es la cultura. No es un proyecto en particular, sino mejorar la cultura, integrar las prácticas y todo esto que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, la gestión de estrategias sí es de lo más importante hoy en día. La tendencia va mucho a que la oficina de proyectos, al principio, hace 10 años, por ejemplo, era estandarizar métodos y poner a lo mejor un software, poner formatos, y eso es importante, pero no es lo crucial. Hoy en día sí es importante, pero es el primer paso. Ahorita lo que queremos es que los proyectos me sirvan. Para eso es la parte estratégica. Una gerencia, si el líder podría ser una gerencia de administración, digamos, si el líder tiene un MBA, es que los grados te sirven, pero si tienes o no tienes un MBA, hablando de proyectos, yo creo que las certificaciones de proyectos te ayudan un poco más. Y lo más importante, la certificación es importante, pero el conocimiento y la práctica es lo más importante. ¿Ok? Integrar los reportes puede ser también una muy buena razón para integrar a alguien que sea a cargo de la oficina de proyectos, porque es la parte más compleja. Como director, tú quieres ver un reporte que te dijera, es el sueño de cualquier directivo. Si fuera tu dinero y tienes 10 proyectos trabajando, ¿no te fascinaría levantarte un día, el lunes, y ver con tu cafecito un reporte que tenga todos los proyectos y tenga un estatus de cómo están en alcance, costo, en tiempo, en si tienen riesgos relevantes, si hay algún issue o asunto relevante que ver, y que esto sea comparable y te diga la realidad de tus proyectos para saber en dónde ir y meterte un poco más, sería pues lo máximo, ¿no? Empezamos por integrar porque pues cada quien hace los reportes diferentes y alguien, el directivo, tiene poco tiempo y lo que quiere es verlo, así como en concreto y de manera homóloga. Entonces, finalmente, esta parte de desarrollar cultura y competencia es mucho que ver con la capacitación y demás, y vamos a seguir tocando este tema. Lo que quiero resaltar aquí es que las razones para implementar una PMO no deben de enfocarse solamente en centralizar las funciones. Sí se centralizan funciones, pero me parece que una cosa muy importante cuando implementamos una PMO es que pensemos como piensan los clientes. Pensemos en beneficios. No en qué tienen que hacer, eso es algo que de todas maneras se tiene que hacer. Tenemos que pensar en beneficios, porque el que está implementando la PMO o que está muy metido con temas de metodología, está pensando en qué funciones va a hacer. Y el que va a pagarlo, como cualquier cliente, dice, a ver, ¿y qué me vas a dar? Si se fijan, la conversación es un poco diferente. ¿Qué me vas a dar? Antes que otra cosa, el objetivo de cualquier institución y el objetivo de cualquier esfuerzo es mejorar la satisfacción de los clientes internos y externos. Obviamente externos, pero para empezar, pues tendríamos que empezar por los internos, ¿no? Pero esta es una cadena que al final termina siendo muy positiva, ¿no? Y la calidad en los resultados. Entonces, esta satisfacción de clientes y calidad en resultados me va a dar la posibilidad, yo podré lograrla cuando tengo información, cuando tengo conocimiento, porque cada vez lo hago mejor. La calidad es un juicio que está basado en declaraciones, en estándares. ¿Cómo yo puedo saber si está bien o está mal? Cuando yo ya hice acuerdos, cuando hice negociaciones, cuando hice definiciones de cómo debería ser, y entonces puedo decir si está bien o está mal. Entonces, al final necesito conocimiento. Y como habíamos comentado ya antes, el aprender las lecciones aprendidas de proyectos exitosos y no exitosos me van a dar conocimiento si las estudio, ¿no? Entonces, esta calidad
va a mejorar en la medida que yo aprendo a hacerlo cada vez mejor. Entonces, esta información y conocimiento sí me va a permitir optimizar recursos. Entonces, aquí lo que quiero hacer énfasis es que para implementar una PMO, primero nos vayamos a definir los beneficios, una vez que estemos claros en los beneficios que vamos a lograr, definamos cuáles son las funciones que se van a integrar a la PMO y ya una vez definidas las funciones y las expectativas de la PMO, poder definir entonces la funcionalidad, la cantidad de gente que estaría, los roles y demás, ¿ok? Primero que nada, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada es pensar que esto es un proyecto y que los proyectos son cambios. En este caso, cuando estamos implementando una PMO porque queremos implementar una cultura de calidad en proyectos, es un cambio cultural. Y los cambios culturales son muy complejos. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Alguno de ustedes ha vivido problemas relacionados con que al implementar un proyecto, el producto del proyecto está bien, pero no funciona porque la cultura está complejo? Es mucho, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es complejísimo hacer, total, dice Adolfo. Todos lo hemos sufrido y es muy, muy frustrante. Yo trabajé 10 años de mi vida en desarrollo de sistemas. Yo estudié sistemas computacionales y después ya me fui más al área administrativa y ahora mucho en desarrollo humano y demás, ¿no? Porque precisamente la parte humana es la parte que veo muy compleja. En desarrollo de tecnología, de verdad hacer sistemas para un banco es muy difícil. Y para un banco global es dificilísimo. O sea, nunca acabas. Y una vez que ya tenías un componente o que tenías un sistema que estaba medianamente bien, implementalo y son 5,000 personas o están en muchos países o están en muchas ciudades. Entonces, la parte realmente compleja, el reto está en el cambio cultural. En un proyecto como este, que es implementar una cultura de proyectos exitosa a través de una PMO, el reto está en la parte cultural, sin la menor duda. Entonces, sí me van siguiendo. Entonces, estamos implementando una PMO, ¿por qué? Porque queremos beneficios para el cliente. ¿Por qué? Porque cada vez está más compleja la situación del entorno y necesitamos proyectos exitosos. Y para poder proyectos exitosos necesitamos cultura. Y para tener una cultura necesitamos a alguien que se haga cargo. Y muchas veces quien se hace cargo es una PMO. ¿Cambias paradigmas? Claro, imagínense, tenemos una persona, nosotros hemos trabajado con 2 centros de investigación de Querétaro, aquí gente sumamente prestigiada, investigadores con altos grados académicos, 20 años de experiencia, que cambien su forma de ser no es tan fácil. Entonces hay que trabajar mucho esta parte de change management, de sensibilización, de comprender. No solamente es capacitación, es el trabajo de hacer que seamos flexibles y también de dar así como líneas muy claras, ¿no? Esto es un proyecto riesgoso. Esta es una nota que recibió un líder de PMO, por ejemplo, ¿no? No es tan fácil. Imagínense esta persona que ha tenido 20 años de experiencia en proyectos y de repente llega alguien de la PMO y le dice, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas de esta manera. Quiero que me entregues el reporte de esta forma y lo necesito para mañana. Entonces, aquí va a haber un tema muy fuerte de lucha de poder. En mi experiencia, la gente se siente controlada, se siente expuesta, siente que entonces la gente se va a enterar de lo que no hace bien y lo van a ventanear, así se dice en México. Es decir, todo el mundo se va a enterar de lo que no hace bien y por eso no le gusta. Puede perder control, puede interpretarse como una amenaza muy grave. Entonces, no va a estar fácil. No va a estar fácil y no es una cosa de que le mandas un correo electrónico a todos y les dices, soy el director, esta cosa se va a implementar mañana y pues es importante que participes. No es así, es bastante más complejo que esto. Como bien dice Antonio, es un cambio de paradigma y hay que trabajar con eso. Project Management no saben que sí, efectivamente, Arturo. Debe ser una tarea de formación continua. Es formación, pero no solamente es formación. Si formación no solamente es como cursos de capacitación, estoy de acuerdo. Formación, formar el criterio, formar el concepto, trabajar con procesos para que la gente pueda comunicarse mejor. Entonces, aquí primero yo les recomiendo, si se van a meter al tema, vamos a dar ahí algunos pasos y algunos tips, pero primero que nada, validen la intención. Analicen qué tanto liderazgo hay.
y yo les recomiendo primero que nada, verifiquen qué tanto soporte tienen. Yo creo que sí se puede, aunque sea a mi nivel como persona, como líder de proyecto. Yo puedo utilizar esas mejores prácticas y en mi experiencia eso se nota. Los demás se empiezan a dar cuenta que tus conversaciones, que tus datos, que tu forma de definir es diferente, que tu forma de reportar es diferente y de abordar los problemas es diferente, porque no es lo mismo abordar los problemas con datos que sin datos. La gestión de proyectos te da muchos datos para poder establecer acuerdos, mucho más que simplemente porque no quiero o porque no me sirve. Dices por qué y para qué y preguntas para qué y entonces comprendes y puedes levantar la mano más rápido para solicitar un cambio, para identificar un riesgo y esto, ¿no? Entonces, es bien importante, primero que nada, que puedas tú saber en dónde estás parado. Y mi recomendación es, si no ves suficiente liderazgo, ve poco a poco. A mí ya me llegó a pasar en varias ocasiones y en una en particular a nivel personal, que yo al implementar una PMO y una cultura en donde yo estaba trabajando, mi jefe me decía, sí, sí, eso está perfecto, es buenísimo, sí, perfecto. Y cuando la gente se iba a quejar con él, no me apoyaba. Entonces yo quedo como la mala del cuento, porque qué bárbara ella, como es exigente y mira nada más. Y es una cultura, o sea, si no tienes apoyo de tu directivo, no va a funcionar. Por otro lado, he vivido momentos en donde el directivo es el que está ahí y está viendo y está súper comprometido y entonces sí empieza a cambiar. Me suena familiar, qué pena, Antonio, lo lamento muchísimo porque sí, ha sido de mi peor experiencia profesional fue esa en particular, ¿no? Entonces, expectativas, porque claro, cuando les dices, mira, te gustaría tener un reporte que fuera, que te dijera la realidad, que estuviera a tiempo y que te permitiera tomar acciones, pues claro que quieren. A veces me dicen, yo quiero que tomen un curso de dos días, 16 horas, y que con esto ya logren implementar sus proyectos perfectos, generar reportes, que sean congruentes y que podamos elegir bien qué proyectos queremos y cuáles no. O sea, tenemos que ahí como nivelar las expectativas, porque aquí hay un tema de congruencia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué quieres hacer? Y tengo los recursos para hacerlo. ¿Ok? No está tan sencillo, es un proyecto y hay que definir el alcance con mucha claridad, ¿ok? Algunos pasos, esto no es una receta de cocina y mucho menos en tan poquito tiempo, pero bueno, pues tratamos en Avanza de elegir algunos pasos con base en nuestra experiencia y algunas recomendaciones que esperamos que les sirvan. Primero que nada, definir una misión. Esto es bien importante. Definir una misión es el paso número 1. Define si vas a implementar una PMO, un centro de excelencia, como una persona, entidad, que le llames como le llames, pero que integre la cultura de proyectos y se encargue de implementarla, primero que nada define su misión. No es solo proveer reportes, y esto fíjense que me gustaría irlo desglosando en el tiempo que nos queda. No, reportes es importante y es el sueño y muchas veces la gente directiva entra a este tema porque quiere reportes. Sin embargo, no es el reporte per se, es lo que hay atrás de un reporte que sirve. Y esto lo vamos a seguir elaborando, ¿ok? Primero que nada es un diagnóstico de cómo está la cosa. O sea, cómo están sus proyectos, cómo está su portafolio, su gestión de portafolio, qué tanto sabe la gente, qué tanto interés hay, para que puedas definir una misión que tenga congruencia, que realmente puedas tú tener el soporte para que sea posible. Tiene que ser realista. Recuerden, los objetivos deben ser realistas. Entonces, si lo único que podemos hacer es dar un curso pequeño, implementar dos formatos, uno de definición de alcance y uno de reporte de seguimiento, ya está bien. Empecemos así, ya que todo el mundo esté usando eso, que ya sean parte de la cultura, integras otra cosa. ¿Ok? Como cualquier proyecto, si no se tiene claridad, efectivamente no se sustenta y después de 6 meses, 8 meses, ya los despiden a todos. Así vi un caso terrible. Contratan una forma, no se involucra mucho la dirección, despiden a todos ellos y entonces contratan a puros directivos de oficina de proyectos de cada dirección. Los certifican en uno de esos fast tracks súper rapidísimos que al rato ya no sabían qué era, en un curso de una semana, estuvieron como locos, presentaron el examen, se hicieron PMPs, no sabían ni cómo gestionar, pues, o sea,
y al rato a los 6 meses los despidieron a todos porque no daban resultados. Entonces, esto es importante, es un diagnóstico. Yo creo absolutamente que los diagnósticos es la mejor forma de que no desperdicies, porque ya con un diagnóstico yo pregunto, bueno, ¿cuál es el peor de nuestros problemas en proyectos? ¿Cómo está la cultura de la gente en cuanto a comunicación, a liderazgo, a roles? Y ya trabaja sobre cosas más concretas. Entonces, una misión, una visión y un objetivo. ¿Por qué? Porque es un proyecto. ¿Ok? Estándares. Lo primero para empezar, sí, no es lo más importante, pero sí es lo que te va a ayudar. Hablemos de lenguajes comunes. Estándares, es lo que se le conoce como governance. Ya que tienes una misión y una visión, de ahí despejas y empiezas a crear reglas, herramientas, lenguajes. Esto te va a ayudar a que sea más rápido comunicarse. Es un poco doloroso, especialmente con la gente que tiene experiencia, que no le gusta que le digas cómo hacer las cosas. A mí me ha pasado que en estos casos, si llegan gente nueva o gente más joven, agradece infinitamente que le digas qué es lo que se espera de ellos. La gente que tiene más tiempo le cuesta a veces más trabajo y pues hay que trabajarle un poquito más, yo diría por la buena, por la mala y por la regular, explicándole y pidiéndole por diferentes medios, ¿no? ¿Ok? Entonces, establecer estándares con base, obviamente, en tus objetivos. Si tu objetivo, primero que nada, es generar información que sea realista, pues trabajemos en eso primero y ya después iremos trabajando en la precisión, iremos trabajando en otras cosas. ¿Eh? Buscar soporte. Aquí, si no tienes soporte, no la vas a hacer. De verdad, es terrible, pero sería ir a gritar en el desierto. O sea, el involucramiento de la dirección es la diferencia en este caso, sin duda. A mí me ha pasado tener directivos que te pagan la consultoría, te pagan los cursos. Alguna vez estuve en un proyecto 2 años y medio y el directivo principal decía que sí le interesaba, pero nunca se involucró a entender perfecto, por ejemplo, qué significaban los reportes, en términos, por ejemplo, de los indicadores de Earn Value, ¿no? Que te permiten dar indicadores de tiempo y costo, ¿no? Nunca los entendió bien. Cuando llegaban a sus reuniones, él preguntaba, ¿y cómo está el proyecto? Y el directivo, pues, que estaba presentando, pues le echaba su rollo, ¿no? Le decía todas las actividades que había hecho y no utilizaban los formatos que habíamos planteado. Entonces, ahí obviamente se diluyó mucho toda la fuerza del gran avance que habíamos tenido en lograr que 40 proyectos estuvieran con la misma metodología definidos y tuvieran reportes homólogos, pero él no los usaba porque no los conocía. Entonces, vas a encontrarte con resistencia y si no tienes a tu directivo, ahí tengo también otro ejemplo que me encantó además, porque es una empresa que tiene un equipo eficiente y que se llevan bien. Obviamente tenían diferencias por las diferencias que te genera la gestión de proyectos. Entonces estaban muy interesados todos en homologar sus prácticas para evitar esos problemas y en algún momento había un directivo de alto nivel que no se estaba involucrando mucho. El director general le decía, estábamos hablando del tema con el director de la PMO, entonces como que se antojaba que el director general fuera a hablar con el directivo, ¿no? A decirle, oye, ya pon de tu parte, esto es serio. Y el directivo simplemente le dijo al director de la PMO, ¿sabes qué? Creo que es importante que vayas tú. Si yo me meto, te voy a quitar autoridad. Ve tú, habla con él, y si ya no te está haciendo caso, entonces entro yo. A mí me parece que ese es el mejor apoyo que te puede dar un director. Te deja hacer, pero está atrás y se mete solo cuando hace falta, porque si no también te quita autoridad. Entonces ahí me parece que el soporte adecuado, y es desde que cuando das la formación, la gente empieza a convertirse en agente de cambio, que se convence en el por qué y para qué. Por eso tiene que ser una formación suficiente. Estos cursitos de 8 horas, hace poquito me invitaron a dar un curso de 8 horas para dar comunicación, trabajo en equipo y gestión de proyectos. Pues no es posible. Me parece que eso termina a veces hasta contaminando, ¿no? O sea, tiene que saber la gente qué va a hacer y para qué. Entonces tenemos que ser muy eficientes en no solo la formación, sino en el seguimiento de esa implementación. Y el soporte de arriba y de abajo es crucial. Mantenerse a la vanguardia. Como ya habíamos hablado, el punto muy importante de la mejora continua es a través del aprendizaje. Entonces, la gestión de proyectos es un proyecto.
Entonces, implementarlo implica que te vayas ajustando a las nuevas necesidades. Esto es, tienes que ir cambiando. Implementas una forma, cuando la usas, volteas a ver si esa forma te sirvió o no y ajustas. Evalúas constantemente a los proyectos y también a la metodología para ajustarte. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Comentarios, dudas? ¿Les hace sentido? Muy bien. Entonces, bueno, pues mantenerse a la vanguardia implica esto de estarte moviendo, que es la parte más compleja. No es un one shot, o sea, no es un curso, es una definición, es una mejora continua que implica voltearte a ver nuevamente. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿por qué es importante? Volvamos otra vez, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué yo quisiera entrar a estas mejores prácticas? Yo les digo mucho a nuestros clientes y les digo mucho a nuestros alumnos, no es para que seas ordenado. Por cierto, te vas a volver ordenado porque la información requiere orden para que lo hagas más rápido, ¿no? Los procesos ordenados son más rápidos también, pero no es el fin que seas ordenado. Simplemente vean esto. Esto es una de las muchas estadísticas que hay que el PMI nos da, ¿no? Con sus estudios constantes al respecto. Proyectos exitosos. Las organizaciones maduras en gestión de proyectos reportan ellas que tienen el 83% de sus proyectos exitosos. Las organizaciones que no son maduras en gestión de proyectos, que no tienen prácticas comunes, que cada quien lo hace diferente, que no hay una capacitación, que no le llaman igual, por ejemplo, a las cosas, ni tienen los mismos reportes, solo el 36% de sus proyectos son exitosos. Imagínense eso cuánto cuesta. Proyectos exitosos implica que puedo ajustarme a las necesidades del cliente, puedo gestionar cambios con mayor beneficio y lo más importante, los proyectos están alineados a la estrategia. Hay un tema que casi nunca se toca y es el porcentaje de honorarios por proyecto. Algún rango se influye mucho la complejidad, pero al final debe haber una media. Yo no me atrevería a darte una media porque a nivel internacional peor. Fíjate que acaba de salir un artículo en el PMI de los salarios de los project managers. Nada más por decir un ejemplo de tantísimos que puede haber. Y te puedo decir que el mejor lugar donde podríamos estar trabajando como project manager es en Australia. Creo que se ganan $136,000 por año. En México creo que son $56,000. En Brasil es un poco más, en China es un poco menos, en Estados Unidos es como $109,000. O sea, realmente es muy variable. Entonces, no me atrevería a tocar ese punto, no es fácil, ¿eh? Yo creo que las variaciones a nivel internacional son muchísimas y aún en los países, aún depende de la industria, de muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es por lo que estamos hablando de este tema. ¿Por qué es importante para una empresa tener una PMO? No por tener orden ni por tener reportes ordenados, es por esto. ¿Cuánto cuesta el portafolio y cuánto cuesta que de ese portafolio multiplícalo por 0.83% o multiplícalo por 36%? Eso es lo que se gana y lo que se desperdicia de toda esa enorme inversión. ¿Ok? Según la realidad de cada país, todo por completo. Ahora, ¿qué es madurez? Esto ya lo he presentado en otras ocasiones, no, lo voy a hacer muy rápidamente para quienes no lo han visto. Madurez en gestión de proyectos, este es un modelo de varios que hay, ¿no? En donde para poder ir avanzando en madurez, este es el que presenta Kersner, hay muchos que son muy parecidos, este parece mucho al de CMMI, de madurez en gestión de software, ¿no? Primero que nada, tener un lenguaje común. O sea, por eso es que empezamos con establecer procesos, establecer formatos, establecer formas de hacer las cosas. Ya que todos tenemos un lenguaje común, es más fácil que hablemos igual y entonces empezamos a establecer procesos comunes, es decir, definimos un proceso de gestión de proyectos y este proceso es igual para todos los proyectos. Ya todos los proyectos lo están usando y entonces yo puedo saber cómo está un proyecto viendo un reporte que es igual al reporte de otro y que además son comparables. Que aunque el formato sea igual, a veces no es comparable porque mi concepto y el suyo no es el mismo.
Cuando esto funciona, entonces yo ya puedo tener una metodología propia, porque yo ya uno la gestión de proyectos con otros procesos, por ejemplo, la evaluación de las personas, la contratación de las personas, la definición de objetivos estratégicos, la revisión, por ejemplo, de capacidades, que es muy importante. Todo esto se une en un sistema, que no me refiero a un software, es un sistema de información que habla de procesos, personas, datos, y esto finalmente cuadra, ¿no? Esto es una maravilla y es el sueño de cualquiera, porque llegar ahí es muy complejo. En un estudio que hizo el PMI hace 3 años, no había una empresa que estuviera ahí, de 65 que estuvieron en el estudio, imagínense. Todas estaban en el lenguaje común y en el procesos comunes. Iban hacia acá algunas, pero ninguna estaba. Cuando tienes una metodología y tienes datos, es una maravilla, porque si son datos confiables puedes hacer benchmark, puedes comparar contigo mismo y con la industria y entonces identificar dónde puedes mejorar y se logra la mejora continua porque la puedes medir. Y ese es un tema comparable y es confiable. Entonces, creo que esto es a lo que nos referimos con madurez. Seguiremos hablando del tema. Y veamos, bueno, creando cultura de gestión de proyectos, las empresas maduras, ¿qué características tienen las empresas maduras en gestión de proyectos? Primero que nada, entienden completamente lo que es el project management. Las maduras, en el 80% de las personas entienden lo que es el project management, mientras que el 36% de las no maduras entienden qué es project management. Entonces aquí empezamos a ver, ¿para qué queremos una PMO? Pues para que nos ayude con esto, con lograr una empresa madura en gestión de proyectos. Patrocinadores activos, como entienden, el 87% de los patrocinadores son muy activos. Por lo tanto, los proyectos funcionan muy bien. Por ahí hay un paper del PMI que habla de esto y nosotros hemos creado algo también parecido en nuestro blog acerca de cuál es el impacto de los patrocinadores en los proyectos. Un patrocinador que te ayude verdaderamente puede ser la diferencia. Fuerte alineación de proyectos a la estrategia. Y esto es crucial. Hay veces que el proyecto puede acabar a tiempo, pero resulta que el producto no materializa mi objetivo. Y ahí, pues qué tristeza, ¿no? Se desperdicia muchísimo esfuerzo. Entonces, una de las razones principales por las que existen PMOs es para fortalecer este punto que es importantísimo. Gran madurez en gestión de proyectos. O sea, la organización madura, evidentemente, está en un nivel de madurez, por ejemplo, 2 por lo menos. O sea, ya todos sus proyectos utilizan procesos comunes y eso les permite tener reportes comparables. Y la gente cuando entra a trabajar en un proyecto ya sabe lo que le toca hacer, porque ya tiene un rol, porque ya tiene un estándar, ya sabe qué sigue. En cuanto a gestión de programas, tiene también madurez, y en cuanto a lo que es gestión de portafolio, la elección de qué proyectos sí, qué proyectos no, también hay una madurez que se nota. Entonces, esto finalmente es lo que es cultura y ya vimos lo que cuesta el no tenerla. ¿Ok? Un ejemplo, PMOs exitosas. Más del 60% de las PMOs exitosas, que son estas que hemos hablado, evalúan, o sea, que crean culturas que logran el 80% de sus proyectos con éxito, evalúan la calidad de sus proyectos y piden retroalimentación. Es decir, están en una mejora continua, comparadas con solo el 33% de las que no se están revisando. Entonces, esto es un proceso constante. ¿Ok? Les muestro 2 ejemplos, ¿les parece? Muy rápidamente, ya tenemos poco tiempo. Este es un ejemplo de una aseguradora internacional de Estados Unidos, en donde al poner su PMO a nivel internacional, estableció estos objetivos. Y bien concretos los objetivos. Y como la acababa de implementar a nivel internacional, o sea, a nivel de toda la empresa, se puso objetivos que a mí me parecen concretos. Establecer un único portafolio transparente. El que sea un único portafolio es un esfuerzo enorme. O sea, que todos entiendan qué está autorizado y qué no está autorizado es un esfuerzo enorme. Nosotros lo hemos vivido y nos tardamos 1 año en lograrlo. Y que además esto sea transparente, es decir, que reporten la realidad de los proyectos. Esta es cultura 100% y no está fácil y es valiosísimo. Yo también soy de la idea de que yo prefiero privilegiar que los reportes me digan la verdad a que se vean bien. Si los reportes me dicen la realidad, puedo tomar decisiones. La mejor gente en el puesto correcto, pues eso hubo una gestión de talento ahí para definir
qué es lo que debe saber cada gente en cada puesto y después asignarlo o capacitar. Definición de metodología y herramientas comunes y optimizar la estructura de costos. Estas son cosas súper concretas de las muchas que se pueden hacer para comenzar. Lo que reporta la líder de la PMO, en esta PMO en particular, dice, el mayor beneficio que han logrado a año y medio de implementar su PMO es tener transparencia en la información, porque eso les permite tomar decisiones. Entonces, como pueden ver, es un proyecto y no es tan rápido, pero en un año y medio ya pueden lograr tener reportes. Entonces, les digo, los reportes sí es muy importante, pero tienen que ser transparentes y ahí, para que sean transparentes, para que sean reales, para que te sirvan, tienen que estar basados en un proceso. Otro ejemplo, este es un ejemplo, software que cumpliera, no es un software, ¿eh? Ahí, Antonio, podríamos dedicarnos muchísimo tiempo a hablar del tema, no es un tema de software. Yo he visto muchos casos de softwares de mucha capacidad implementados que tienen reportes que no sirven. A eso me refiero. No son los datos y el proceso que te genera datos valiosos, es la parte compleja. O sea, tú puedes tener un formato de reporte y eso no te sirve. O sea, el tema es el proceso que generó ese dato que te dice que el proyecto está a 54% cuando debería ir a 76%. Este es un ejemplo de una PMO, trabajamos con Toyota, tuvimos la fortuna de trabajar con Toyota, implementando una metodología, entonces le pregunté a Joaquín Gómez, que es el líder de la PMO de Toyota Financial Services, que nos dijera algunas cosas y se las comparto. Para esta conferencia le pedí que me ayudara con esto. ¿Cuál fue el reto que enfrentaste, el mayor reto que enfrentaste o enfrentas, porque pues tienen muy poquito, acabamos la primera fase del proyecto en noviembre, al implementar una oficina de proyectos? Y él me comenta, es el cambio de cultura. Y de veras que no había visto la presentación que yo ya había hecho. Se puede implementar la metodología, se puede trabajar con la gente para que la siga y también en formatos y documentos, pero llevar todo un proyecto tal como requiere el Project Manager junto con la PMO es muy complejo, ¿no? Que se envuelva en esta cultura es lo que él me está diciendo, ¿no? En la cultura de gestión de proyectos, entendiendo que el éxito del proyecto depende de punta a punta de una buena gestión y comunicación. La metodología es un apoyo, o sea, definir metodología no es suficiente, es apenas una herramienta. Esta unión que hay entre el Project Manager con la PMO para que trabajen juntos para lograr el proyecto es lo que es muy difícil. Los primeros beneficios, ya viste beneficios, porque aquí si no hay beneficios, al rato le cortan el cuello a la PMO bien rápido. Y cuando vi un reporte de ellos que ya traía un retraso en un proyecto muy importante, me encantó verlo, porque es un proyecto súper importante, faltan 6 meses para que acabe el proyecto y ahorita ya pueden hacer cosas porque vieron un retraso y el retraso es real, nadie lo está escondiendo, entonces sí podemos trabajar. Va a estar disponible en el blog, Edgar, todas las conferencias están en el blog. Entender y plasmar el alcance real del proyecto, darle seguimiento como tal para poder generar el valor agregado. Si no está bien el alcance y las definiciones, no se puede dar un buen seguimiento y surgen desacuerdos y malos entendidos. ¿Ok? Y esto retrasa el proyecto. ¿Qué te facilitó y qué recomiendas? Me facilitó, está en nuestra página, Enrique, www.avanzaproyectos.com. Me facilitó el poder usar la metodología y las herramientas de una manera adecuada para lograr homologar las prácticas y permearlas en la organización. Esto es para empezar, como he dicho hasta ahora, así como maximizar los esfuerzos de los equipos de trabajo, de las personas clave y de los involucrados en la gestión de proyectos. ¿Cómo ven, chicos? Entonces, ya nos queda muy poquito tiempo. Veamos como conclusión, ¿qué les diría? Esto es un tema para conversar horas y pues tenemos solo 1 hora. Estamos por concluir y les diría como conclusiones, las PMOs maduras reportan información valiosa al más alto nivel y entonces su valor es incuestionable. Pero no reportan, quiero hacer entonces la precisión de que no reportan cualquier información, reportan información valiosa. O sea, no es hacer el reporte. Yo he visto muchas PMOs que la persona no tiene datos derivados de un proceso y entonces habla por teléfono al líder
de un proyecto. ¿Cómo vas? Pues ponle 83% y pone 83%. Y eso se presenta en una junta directiva del más alto nivel. El director no sabe cómo se creó ese tantos por ciento y le dicen, no, pues vamos bien. ¿Y cuándo se dan cuenta que están atrasados? Cuando ya están a punto de estar ahorcados, ¿no? Entonces, los reportes es la diferencia, pero tienen que estar sustentados en un proceso. Si entregas KPIs, los Key Performance Index, que son finalmente los indicadores de claves de rendimiento, actualizados y reales, el beneficio es obvio. Exactamente, cuando el 5% tarda más que el 95%. La diferencia está en los procesos que soportan la información. Y esto es, me parece difícil que haya procesos que te ayuden a madurar si no hay alguien que se haga cargo de que eso funcione. ¿Cómo ven, chicos? Con esto estamos terminando. Quisiera escuchar sus comentarios. Tenemos 3 minutos para comentarios y preguntas. Les dejo aquí algunos de nuestros próximos programas. Pueden entrar a nuestra página a ver los programas que tenemos. Los tenemos presenciales en México, en Querétaro y en España. Los tenemos en vivo en línea con esta misma plataforma que nos permite conversar y, pues diseños a la medida. El costo de la certificación, mira, el curso tiene un costo y la certificación la pagas al PMI y cuesta $550. Contar con una certificación es importante, sobre todo cuando estás tú dentro de un ambiente que es muy proyectizado, te ayuda. Definir objetivos e iniciar un proyecto. Sí, al final, de verdad a mí me encanta esto porque yo creo que todos nos esforzamos mucho, mucho por trabajar, por lograr cumplir con nuestras metas y a nivel organizacional empieza a diluirse ese esfuerzo por diferencias, porque yo entiendo una cosa y tú entiendes otra, se dan conflictos innecesarios y entonces se desperdicia cuando realmente en este mundo que hay tan pocos recursos y tan poco crecimiento, no viene al caso desperdiciar tanto, ¿no? A los integrantes de la PMO, pues es el equipo de PMO, líder de PMO. Muy claras, muy bien, definitivamente un punto crítico de la cultura. Sí, les voy a dejar mi correo, maru.gonzalez@avanzaproyectos.com. Si tienen alguna duda particular, por favor contáctenme. Leo, les agradezco muchísimo el tiempo y dura de 3 años. La certificación, ya una vez que está certificado, dura 3 años. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna duda particular, pues les agradeceré que me la envíen. Y pues, muchas gracias, ya nos estaremos viendo en otros momentos. ¿Hay algo específico para PMO? No, no hay. O sea, sí tenemos un curso para PMO, que solemos hacerlo más in company porque pues, las necesidades son particulares. Pero sí tenemos consultoría muchas veces, que puede ser pequeñita o puede ser una intervención más grande, y no hay una certificación de PMO. ¿Ok? Mi email lo vuelvo a poner, maru.gonzalez@avanzapro. Sí pueden reportar. .com. Pueden reportar PDUs. Sí, háganlo. Somos el REP 3407. ¿Ok? Pues qué gusto saludarlos. Que tengan muy buen día y estaremos en otra reunión compartiendo. Gusto saludarte, Víctor, qué gusto. La cultura organizacional es fácil y hacerla es difícil. Vale la pena hacerlo. Eso nos permite competir. Un abrazo muy grande a todos.